En esta espirometría nosotros podemos ver los principales volúmenes y capacidades pulmonares. Por ejemplo, podemos ver el volumen de aire corriente o volumen de aire tibial, que sería el volumen que entra y sale de los pulmones durante una respiración en reposo. Podemos ver el IRB, que es el volumen de reserva inspiratoria, que es un volumen adicional de aire que ingresa a los pulmones a través de una inspiración forzada una vez terminada una inspiración en reposo. O podemos ver también el ERB, que sería un volumen adicional de aire que se puede expulsar forzadamente después de una expiración normal. También podemos ver la capacidad vital, que sería la sumatoria del IRB más el BT más el ERB. Podemos ver en este caso también la capacidad vital forzada, que es parecida a la capacidad vital, solo que a la persona se le solicita que después de una inspiración máxima expulse forzadamente todo el aire lo más rápido que pueda y con toda la fuerza que pueda. Entonces, a partir de este también se va a obtener el FEP1, que es el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Además de esto podemos ver el volumen de aire residual, que como queda claro en esta gráfica, no se puede determinar con la espirometría, ya que corresponde al volumen de aire que queda en los pulmones luego de una expiración forzada. Por su parte, vemos las capacidades pulmonares. Por ejemplo, aquí está la capacidad residual funcional, que corresponde al volumen de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal o en reposo. Vemos acá lo que es la capacidad inspiratoria, que sería la sumatoria del volumen de aire corriente o volumen tibial más el volumen de reserva inspiratoria. Dicho en otras palabras, es el volumen de aire que yo puedo inspirar forzadamente después de terminar una expiración normal. O podemos ver también la capacidad expiratoria, que sería el volumen tibial más el volumen de reserva expiratoria y que correspondería a todo el aire que yo puedo expulsar forzadamente después de finalizar una inspiración normal. Vemos también la capacidad vital, la capacidad pulmonar total, que sería el TLC. La capacidad pulmonar total sería la capacidad vital más el volumen de aire residual. Entonces debemos tener claro que para determinar la capacidad pulmonar total y la capacidad residual funcional necesitamos el volumen de aire residual, y como ya hemos señalado, este se va a determinar a través de otros métodos distintos de la espirometría. Entonces, el volumen de aire residual que ya hemos explicado oscila entre 1 y 1,2 litros aproximadamente. La capacidad residual funcional, ¿no es cierto? Ya dijimos que era el volumen de aire que quedaba en los pulmones después de una expiración pasiva, a diferencia del residual que era después de la expiración forzada. La ventilación pulmonar total es una medición importante para estudiar el funcionamiento respiratorio y corresponde, ¿no es cierto?, al producto del volumen de aire corriente o volumen tibial por la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones por minuto, o si ustedes quieren, ciclos respiratorios por minuto. O sea, cada respiración constaría de una inspiración y una expiración. Eso es una respiración o un ciclo respiratorio. Y el número de estos por minuto es la frecuencia respiratoria. El espacio muerto anatómico, que es un concepto importante y que no se debe confundir con el volumen de aire residual, corresponde a la parte del aire inspirado que está o que queda en las vías aéreas de conducción y que no participa en el intercambio gaseoso. Este se puede estimar como 2 ml por cada kilogramo de peso en un adulto normal, lo que vendría a darnos aproximadamente unos 0,15 litros.
Como ya hemos señalado, hemos hablado entonces del volumen expiratorio forzado al primer segundo. ¿Ok? Entonces lo que vemos aquí es la gráfica de un neumotacógrafo y vemos el volumen de aire que se ha expirado en este intervalo de tiempo, el volumen máximo que se puede expirar en ese intervalo de tiempo después de una inspiración forzada. Y entonces nosotros lo que vemos acá, esto sería la capacidad vital, y el volumen expiratorio forzado sería el volumen de aire que se pudo expulsar forzadamente al primer segundo, y se va a expresar como una fracción de la capacidad vital. Por lo tanto, se va a expresar en porcentaje. El FEV1 por sí solo no es muy importante, pero el FEV1 expresado como fracción de la capacidad vital sí tiene un valor importante desde el punto de vista diagnóstico, ya que en general este FEV1 va a aumentar cuando se produce, va a disminuir, ¿no es cierto? El FEV1 va a disminuir cuando hay obstrucción de las vías aéreas. Entonces, una obstrucción de las vías aéreas por contracción de la vía aérea o por algo que obstruya la vía aérea, sea moco, un tumor, etcétera, va a producir entonces un aumento en la resistencia a la vía aérea y va a disminuir el FEV1. Entonces aquí vemos los gráficos que nos pueden entregar los neumotacógrafos. Por ejemplo, aquí vemos el que ya observamos, ¿no es cierto? Aquí está, todo esto sería la capacidad vital. Aquí se puede medir el FEV1, la capacidad, el volumen expirado al primer segundo, ¿no es cierto? Aquí vemos las variaciones en el flujo de aire. Vemos el flujo expiratorio máximo, por ejemplo. Y volviendo al tema del volumen de aire residual. Bueno, el volumen de aire residual va a variar de acuerdo a la edad, el sexo. Y, por ejemplo, en un hombre de 20 años con una capacidad pulmonar total de 6 litros, el volumen de aire residual podría ser de alrededor de 1.8 litros. ¿Para qué sirve el volumen de aire residual? Bueno, por una parte permite que la composición del aire alveolar oscile levemente. Esto va a ser importante en el sentido de que impide cambios bruscos en la composición del aire alveolar. ¿Por qué esto es relevante? Porque esto podría afectar el equilibrio ácido-base. Por otra parte, sirve como reservorio de oxígeno. En el fondo, esto va a permitir que, por ejemplo, el oxígeno siga difundiendo durante la expiración y también en los periodos de apnea. Entonces, este volumen de aire residual va a ser súper importante durante el buceo. Por otra parte, también mantiene un volumen alveolar mínimo que da estabilidad a los alveolos, impidiendo que estos colapsen. Ahora bien, el espacio muerto fisiológico es la sumatoria del espacio muerto anatómico más el espacio muerto funcional. Este es de alrededor de 150 ml cuando el volumen de aire tibial es de 500 ml. Entonces nosotros ya hemos explicado que el espacio muerto anatómico es el volumen de aire que queda en las vías aéreas de conducción y que por ende no participan en el intercambio gaseoso. Sin embargo, el espacio muerto funcional es el volumen de aire contenido en los bronquiolos respiratorios y en los alveolos y que no participan en el intercambio gaseoso. Esto puede parecer extraño porque es ahí donde debería ocurrir el intercambio gaseoso. Por ende, significa que el espacio muerto funcional aparece cuando hay alteraciones en la relación ventilación-perfusión alveolar. Es decir, cuando los alveolos no son irrigados adecuadamente de sangre o cuando están mal ventilados. ¿Ok? Por lo tanto, eso significa que una persona saludable, el espacio muerto funcional debería ser prácticamente cero.
y por ende el espacio muerto anatómico tendería a ser igual al espacio muerto fisiológico. Por eso a veces cuando se habla de espacio muerto anatómico se le puede considerar como lo mismo que el espacio muerto fisiológico, pero teniendo presente que esto sería para una persona sana en donde la relación ventilación-perfusión está bien. Este espacio muerto fisiológico, al igual que el volumen de aire residual, tampoco se puede determinar con la espirometría. Y para determinarlo debemos conocer parámetros como la presión parcial de dióxido de carbono a nivel arterial y la presión parcial de dióxido de carbono en el aire expirado. Entonces, para determinar el volumen del espacio muerto fisiológico se ocupa esta fórmula en donde tenemos aquí el volumen de aire tibial, la presión parcial de dióxido de carbono a nivel arterial, la presión parcial de dióxido de carbono en el aire expirado y la presión parcial de dióxido de carbono a nivel arterial. Para poder ocupar esta fórmula necesitamos los siguientes supuestos: que en el aire expirado todo el CO2 proviene del intercambio de los alvéolos funcionales, que en el aire inspirado prácticamente no hay dióxido de carbono, que el espacio muerto fisiológico no intercambia ni contribuye con dióxido de carbono y que como el aire alveolar se equilibra con la sangre capilar pulmonar, que luego se convierte en sistémica, se podría aceptar que la presión parcial de CO2 a nivel arterial es igual a la presión parcial de dióxido de carbono a nivel alveolar. Ahora bien, ya hemos dicho que la ventilación pulmonar total se puede calcular de esta forma. Por lo tanto, la ventilación pulmonar total es lo mismo que la ventilación minuto, o también abreviada como VM o VEM. ¿Okay? Entonces corresponde al volumen de aire que entra y sale de los pulmones por minuto. Y se calcula como el volumen de aire corriente o volumen de aire tibial por la frecuencia respiratoria. Luego, nosotros podemos determinar lo que es la ventilación alveolar. ¿Por qué nos interesa esto? Porque en realidad eso es lo que va a ser relevante para el intercambio gaseoso, es mucho más específico. Entonces se refiere al volumen de aire que ingresa y sale de los alvéolos por minuto. ¿Cómo se puede calcular esto? Bueno, con el volumen de aire tibial y restándole el volumen del espacio muerto fisiológico, y eso multiplicándolo por la frecuencia respiratoria. De esa manera vamos a conocer, ¿no es cierto?, el volumen de aire que realmente participa en el intercambio gaseoso. Bien, la ventilación alveolar también puede ser calculada conociendo la tasa de producción de CO2 y la presión parcial de CO2 a nivel alveolar. ¿Okay? Es otra forma de conocer o de calcular la ventilación alveolar. Lo que nos muestra este gráfico, ¿no es cierto?, es que dependiendo obviamente de la concentración de CO2 que se produce por minuto, ¿no es cierto?, dos situaciones distintas, aquí 400 por minuto, 200 por minuto, pero la tendencia no cambia. ¿Cuál es esta tendencia? Que mientras mayor, ¿no es cierto?, es la ventilación alveolar, la presión parcial de CO2 a nivel alveolar y a nivel arterial va descendiendo. Entonces, a mayor ventilación alveolar, menor presión parcial de dióxido de carbono a nivel alveolar y a nivel arterial. Y al revés, a menor ventilación alveolar vamos a encontrar una mayor presión parcial de CO2 a nivel alveolar y a nivel arterial.